Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de un libro que me pareció muy interesante que se llama La invención de la cultura heterosexual. El autor es Louis-Georges Tan. Es una edición de 2012 del Cuenco de la Plata. Esta es la edición en español. La original en francés es de Edition Autrement del 2008. Bueno, primero les voy a hablar un poco de Louis-Georges Tan. Él es nacido en Martinica, pero realizó sus estudios, su doctorado en letras en Francia y actualmente reside en París. Él da clases en la Universidad de Orleans y además se destaca por su activismo contra el racismo y la homofobia. También es conocido por haber creado el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra en la Unión Europea el día 17 de mayo. Bueno, él cuenta en este libro una anécdota que nos puede explicar cuál es el objetivo de este autor en este libro, ¿no? Él dice que él fue una vez a cenar con un amigo suyo y con la prometida de su amigo. Entonces, cuando el amigo los presenta, él le platica a la chica que él trabajaba temas de homofobia, ¿no? De homosexualidad, de lesbianismo. Y a la chica le dio mucha risa, reía, no dejaba de reír. Entonces, él de pronto le dice también que trabaja temas de heterosexualidad y ella se queda muy seria y le dice, oye, no, eso no está bien. La gente va a creer que esto no es, que la sexualidad no es natural. Y parece que eso es lo que precisamente Louis Jordan quiere hacernos ver, ¿no? Que la heterosexualidad no es tan natural como la vemos. Entonces, en la introducción, él nos plantea que aunque la reproducción heterosexual es la base biológica de la humanidad, pues la cultura heterosexual no puede presentarse como un modelo universal, por lo que propone preguntarse sobre el origen del dispositivo sociosexual en el que vivimos, en el cual la heterosexualidad es un imperio invisible y naturalizado, y nos invita a llevar a cabo una revolución epistemológica en la que se saque a esta construcción del orden de la naturaleza para ingresarla en el orden del tiempo, es decir, pensarla históricamente. Entonces, este libro él lo divide en tres partes. La primera nos habla de la resistencia caballeresca a la cultura heterosexual, en la segunda nos habla de la resistencia cultural a esta misma cultura y en la tercera de la resistencia médica. En la primera parte, él empieza en el siglo XII, en la Edad Media, y nos dice que, pues en esa época, las relaciones homosociales, es decir, las amistades entre hombres, eran muy fuertes y permearon la literatura feudal mediante las canciones de gestas, por ejemplo, el cantar de Roldán. Nos dice que hay cuatro características que permiten describir a esta cultura. La primera es el menosprecio por las mujeres, la poca importancia que se les otorgaba. El segundo es el simultáneo carácter público y privado de estas amistades. El tercero es su asociación con el poder y con los lazos de vasallaje. Y el cuarto es la naturaleza profundamente sentimental de estas amistades. El amor cortés, entonces, da inicio en el siglo XII gracias a los trovadores y a los juglares, y con ello empiezan a surgir ciertas dilemas y problemáticas, porque los hombres pues tenían que responder tanto al orden caballeresco de la homosexualidad como al del amor cortés, y esto se presenta en algunas historias como la de Tristán y Isolda o la de Lancelot, ¿no? Con la imposición de la cultura cortés, el estatus simbólico de la mujer va a mejorar, pero esto no se concreta en la práctica, sino que se empieza a crear como una fantasía de cómo debe ser la mujer y a castigarse a quienes se alejan de este ideal. Durante el Renacimiento, la cultura heterosexual va a retomar a los héroes del universo homosocial, pero los va a adaptar a las nuevas costumbres, pero el conflicto del que les hablaba pues va a seguir siendo profundo. Un ejemplo de esto nos dice que es Enrique III quien encarnaba a ambas culturas, pero pues gracias a esto fue criticado tanto como un afeminado como también porque se consideraba que era un sodomita, ¿no? Otro ámbito en que la cultura homosocial va a persistir es
la tragedia humanista, donde el amor es ampliamente condenado. Y pone aquí un ejemplo de las obras que escribe Garnier sobre Marco Antonio, donde condena pues como su devoción por Cleopatra. Y pues aquí va a empezar a triunfar la tradición heterosexual y ya van a ser pocos autores los que se resistan a esto, ¿no? En la segunda parte, la resistencia clerical a la cultura heterosexual, él va a empezar diciéndonos que la cultura cristiana no estaba concebida para acoger el imaginario del amor cortés, pues se basaba en un Jesús soltero que llamaba a sus discípulos a dejar a sus mujeres e hijos para seguirlos. Para la iglesia, el matrimonio no era mejor que el celibato, era prácticamente un paliativo para pagar la concupiscencia. Y entonces cuando tiene su auge la cultura cortés se da una verdadera hostilidad de los clérigos hacia el amor heterosexual, que se consideraba que suplantaba el amor espiritual a Dios. Sin embargo, la iglesia se esforzó por aceptar la cultura heterosexual y en 1215 el matrimonio se instituye como sacramento, aunque no sin causar pues algunos problemas porque se consideraba que podía socavar la autoridad de la iglesia. Otra forma que se empleó para reformular el amor por parte de la iglesia fue actuar sobre los poetas, consiguiendo que estos, en lugar de cantarle a las mujeres, le cantaran a la Virgen y pues realizar una especie de sublimación del amor heterosexual en un amor espiritual. Y con esto, mientras la iglesia se iba siendo más abierta a la cultura heterosexual, se volvía más hostil a las amistades masculinas. En Francia, que es el lugar en el que se va a centrar principalmente el autor en este libro, los títulos que contenían la palabra amor se vuelven cada vez más y más. Pero, pues, también no se está hablando únicamente de un amor terrenal, sino de un amor virtuoso y celestial. El amor, la sodomía, se vuelve aquí un crimen que puede terminar en la muerte. Y esta reforma que se está dando en la forma en que se ve el amor se va a volver una competencia entre los protestantes y los católicos. En el siglo XVI también hay otros eventos que son muy importantes, por ejemplo, el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que iba a terminar en la separación de toda esta nación con la Iglesia Católica y pues en la consolidación de la Iglesia Anglicana. Esto pues es importante por dos cosas, principalmente porque con el divorcio pues es como si el Papa ya estuviera dándole cierta autonomía a la pareja para tomar sus decisiones. Y la otra cuestión importante aquí fue el que los curas se casaran o no, ya que pues ya se estaba reconociendo como una institución cristiana y sagrada, sin embargo pues se veía como si fuera algo que le iba a quitar autoridad a los sacerdotes. En el siglo XVII la iglesia siguió luchando contra la cultura heterosexual, ya que la veía pues como una amenaza y también la asociaba con el libertinaje. Y en esta época aparecen las primeras novelas plagadas de aventuras galantes que terminaron pues escandalizando a los devotos. Sin embargo, la batalla más importante se dio en el teatro, pues a diferencia de las novelas, a esta podían acceder incluso quienes no sabían leer. Ante pues este teatro amoroso que era visto como un peligro, se creó, bueno, ya existía, pero se trató de difundir más el teatro religioso. Sin embargo, pues aunque la lucha fue así larga y todavía en el siglo XX se seguían realizando obras de teatro cristianas, pues nunca tuvieron una buena recepción, se podría decir que fueron un fracaso. Y ya la última estocada que se le daría a la iglesia, pues fue la legislación que autorizaba el divorcio, que fue proclamada en Francia en 1884, y también la ley que separaba a la iglesia del Estado en 1905. La última parte del texto es la que trata de la resistencia médica a la cultura heterosexual. Y aquí vamos a ver cómo, pues además de los argumentos morales y religiosos, el amor también fue atacado a través de razones médicas, patologizándolo, o sea, señalándolo como una enfermedad que debilitaba al cuerpo. El autor aquí nos habla de dos obras. La primera es El Antídoto del Amor, de Aubery, que era quien señalaba el amor como un hecho cultural, dado que él decía que no tenemos
por naturaleza la necesidad de este, pero también nos dice que pues el amor surge ante el engaño de los sentidos como la vista o el tacto, calentando el cuerpo, principalmente el hígado, y que pues puede ser como mayor o menor dependiendo de algunos factores como la edad, el sexo, los humores, las estaciones, y que pues se va a manifestar así en cuestiones como el pulso lento, las manos frías, un adelgazamiento. Y el otro autor es Ferran, que escribió De la enfermedad del amor o la melancolía erótica, y pues ahí acuña dos conceptos muy importantes, que son el de la erotomanía, con el que se refería a un ataque de amor que obnubilaba el juicio, y a la histeria, con el que se refería a la acumulación de una simiente en la mujer que podía provocarle pues una gran tensión y una gran comezón y molestia si no era fertilizada. Sin embargo, pues este discurso antierótico empieza a ser sustituido por uno de corte filoerótico en el que el amor era visto ya como un remedio, con lo que pues la cultura heterosexual empezó a verse avalada por la médica. Y esto se refleja no solo en la medicina, sino que llega a representarse en el teatro, como ocurre en la comedia de Molière. En la última parte de este tercer capítulo, nos va a hablar el autor de cómo no desaparecen los discursos médicos contra la cultura heterosexual así como del todo, pero sí comienzan a centrarse en algunas otras cuestiones como pues la homosexualidad como una afección y también, por ejemplo, empiezan a preguntarse sobre la cuestión de los artistas. Entonces, bueno, tenemos estas dos cosas, la cuestión de la homosexualidad, la cuestión del artista, y también durante el siglo XX se empieza a dar un intento de pedagogía para la heterosexualidad, que pues se puede ver como una oposición al, al avance, ¿no?, de la homosexualidad, seguramente se consideraba así en esa época. Entonces, esta pedagogía se lleva a cabo a través de la escuela y de la medicina. El discurso de la cultura heterosexual empieza a difundirse tanto en revistas como en la literatura juvenil, y las obras que no se adherían a esto eran ocultas, mutiladas o falseadas. Por ejemplo, ocurrió esto con algunos poemas del pintor y escultor Miguel Ángel. Esta pedagogía se extendió hacia finales del siglo, como se puede ver, por ejemplo, en la cláusula 28, que fue aprobada ya en 1998, y a través de esta pues se señalaba que los profesores británicos tenían que afirmar que la heterosexualidad era superior a la homosexualidad en cada una de sus clases. Durante el siglo XX también ya surge un discurso cuestionador de la heterosexualidad. Este surge a través de dos frentes. El primero pues es la resistencia homosexual y el otro es el feminismo de los 70s. Aquí destacan algunos trabajos como el de Kate Millett, Gail Rubin, también el de Monique Wittig o el de Judith Butler, con los que o se invita a romper el contrato heterosexual o se deconstruye la noción de identidad sexual. Así pues, la forma en que el autor cierra el texto es preguntándose si no será que la cultura heterosexual como sistema hegemónico está en peligro, y él nos dice que esto no se debe al grado de visibilización que ha alcanzado la homosexualidad, sino por el quiebre del vínculo que se ha dado entre la sexualidad y la reproducción. Un escenario que pues es temido por las autoridades religiosas y conservadoras, y pues ante esto él lo que se plantea es la posibilidad de que una cultura postsexual se erija. Entonces, bueno, este es el contenido del libro. A mí me pareció muy interesante precisamente porque como el autor es doctor en letras, pues recurrió mucho a la cultura escrita, nos hace señalamientos de varias obras, etc. Y bueno, yo voy a cerrar este texto recomendándoles una de las obras más recientes de Louis-Georges Tan, que es el diccionario de la homofobia. Este es publicado por ACAL en 2012 y pues no lo pude encontrar en línea, ni tampoco en la biblioteca que está más cercana a mí, que es la del COLEF, ni en la de la UABC. Entonces, pues lo pueden encontrar en Gandhi. Mucha suerte. Nos vemos.